vamos a ver hormonas esteroideas que provienen del colesterol, y como habíamos visto, el colesterol tiene la estructura de anillos, ¿no? O sea, es un lípido, es un esteroide, y por eso vamos a ver las hormonas que derivan del colesterol, hormonas esteroideas, estructura y función. La síntesis de ácidos biliares, que la vez pasada ya hemos visto ya prácticamente más, ahora solamente lo vamos a recordar. Y lo que vendría a ser la circulación enteropática, es decir, la referida al transporte, en este caso de grasas. Vamos a hablar en el caso particular de las sales biliares, cómo estas se van a volver a reutilizar haciendo uso justamente de la circulación enterohepática. Bien, habíamos visto el colesterol, la estructura del colesterol. ¿Cuántos carbonos tenía el colesterol? Habíamos dicho. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos carbonos? A ver, cuéntanos otra vez. 27, ¿no? 27 carbonos. Y bien, la estructura del colesterol, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 anillos, de los cuales habíamos dicho 3 anillos son de 6 carbonos y un anillo de 5. Esa estructura básica de 1, 2, 3 anillos de 6 carbonos, uno de 5, esto solamente vendría a ser la estructura del ciclo pentana-ferhidrofenantreno que habíamos dicho. Esa es estructura básica. Y luego los grupos adicionales que le van a la estructura del colesterol, el grupo H fundamental, que le daba la carga polar, habíamos dicho, ¿no? Y que justamente el colesterol es importante porque era una molécula, primero, que va a ser fundamental en la estructura de las membranas biológicas, porque habíamos dicho que ayuda a regular la fluidez, ¿no?, de la membrana. Habíamos hablado de los parches dentro de la membrana, en la cual hay diferente composición de proteínas, de lípidos, fundamentalmente también de colesterol, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? También era importante esta molécula porque, aparte de formar parte integral de las membranas biológicas, también era una molécula por la cual era precursora de las sales biliares. Aparte que vamos a ver que es precursora también de las hormonas tipo esteroideas. Todas las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Además que el colesterol también es una molécula precursora de la vitamina D, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los puntos básicos de la importancia del colesterol: el componente de las membranas, precursor de sales biliares, precursor de hormonas esteroideas. Cuando hablamos de hormonas esteroideas nos referimos a dos grupos fundamentales: a las hormonas sexuales, que son esteroides por lo tanto, y los llamados corticoides, que pueden ser glucocorticoides o mineralocorticoides, que eso no tiene nada que ver por el cambio de su estructura, sino que el nombre deriva a su función. Si hablamos de glucocorticoides, significa que su función está evocada a la regulación de azúcares, glucosa fundamentalmente. Y mineralocorticoides su función está evocada a lo que es la regulación de las sales, ¿no?, y del fluido extracelular, líquidos extracelulares. Entonces, los mineralocorticoides y glucocorticoides serían los llamados en general corticoides, y las hormonas sexuales en conjunto forman todas las hormonas esteroideas. Y las hormonas esteroideas son, ¿no?, moléculas que derivan del colesterol. Y también habíamos dicho que el colesterol es precursor de la vitamina D. En la síntesis de colesterol habíamos dicho, ¿no?, que existen varios pasos en los cuales van a participar varias enzimas, diferentes tipos de enzimas, pero habíamos visto que todos esos pasos metabólicos los podíamos resumir en tres fundamentales, los cuales son, ¿no?, esas 3 etapas. Primero, la síntesis de unas moléculas denominadas isoprenos, los cuales van a ser activados a partir de la molécula de acetilcoenzima. La acetilcoenzima, como habíamos visto, activa de todo, ¿no? Y también va a activar precursores o moléculas precursores del colesterol, ¿no? Entonces vamos a sintetizar isoprenos. Isoprenos son moléculas que tienen 5 carbonos, habíamos dicho, ¿no? Pero si vamos a sintetizar isoprenos a partir de acetilcoenzima, y acetilcoenzima habíamos dicho que ¿cuántos carbonos tenía? ¿Cuántos? 2. Entonces necesitamos por lo menos 3, ¿no? 3 moléculas de acetilcoenzima para sintetizar isoprenos, porque isoprenos tiene 5, bueno, va a sobrar 1. Entonces, en el momento que hagamos la síntesis de estos isoprenos, se va a perder un carbono. Entonces, participan 3 moléculas de acetilcoenzima para formar un isopreno, y a partir de ese isopreno ya tenemos un precursor de lo que es el colesterol. Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso es la condensación, o sea, fusión, unión, como lo quieran llamar, ¿de qué? De 6 moléculas de isopreno. ¿Cuántas moléculas tenía el isopreno? ¿Cuántos carbonos?
5, ¿no? 5 por 6, 30. Entonces ya tenemos una nueva molécula que se denomina escualeno, que viene de la unión de 6 moléculas de isopreno y que tiene ¿cuántos carbonos? 30, ¿no? 30. ¿Y cuántos carbonos tenía el colesterol? 27. O sea, ya tenemos un precursor de 30 átomos de carbono y tenemos que ahora transformarlo en una molécula de 27. Luego, ¿qué sigue? Este escualeno, que es una molécula lineal, ¿no es cierto? Se va a cerrar, ¿no? El escualeno se va a cerrar para formar una molécula cíclica, o sea que ya tiene anillos. Hasta ahí, hasta la anterior forma, que era el escualeno, no tenía anillos. Pero ahora sí se va a anillar, se va a ciclar, se va a cerrar, ¿no? En otra molécula denominada colesterol, lanosterol, y lanosterol va a dar como origen al colesterol. O sea, partimos de acetilcoenzima A y terminamos en colesterol, ¿de acuerdo? Esos pasos los podemos haber graficado aquí, las 3 etapas: primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Primera etapa, ¿era la síntesis de qué? De isoprenos. ¿A partir de qué? Acetilcoenzima. Entonces, moléculas de acetilcoenzima A, ¿cuántas? 3 moléculas van a formar el isopreno, ¿no? Una molécula de isopreno. Ahora, esta es la primera etapa. En la segunda etapa, ¿qué? Se van a condensar 6 moléculas de isopreno para formar una nueva molécula. Producto de la segunda etapa se forma esta molécula, ¿no? Que se denomina escualeno. ¿Cuántas moléculas tenía? ¿Cuántos átomos de carbono, perdón? 30. Y es lineal. ¿A qué me refiero con lineal? A que hay una secuencia entre átomo y átomo de unión y no está cerrada por ninguna parte. A pesar de que pueda adoptar formas estructurales en el espacio, como habíamos dicho, por la presencia de dobles enlaces, si la vemos de modo general, es una molécula lineal. Bien, y luego el escualeno se tiene que ciclar, o sea, va a formar anillos. Y esa molécula que tiene anillos, ¿cómo se denomina? Habíamos dicho lanosterol. Y luego finalmente va a formar la molécula de 27 carbonos, ¿no? Que es el llamado colesterol en la última etapa. Entonces, estos 3 pasos fundamentales vendrían a ser los pasos que se requieren para la síntesis de colesterol a partir de acetilcoenzima A. Así sintetizamos nosotros nuestro colesterol, a partir de moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, no es necesario solamente consumir colesterol como parte de nuestra dieta para que forme parte de todo nuestro, digamos, bagaje de colesterol, porque también nosotros tenemos la capacidad de sintetizarlo. Entonces, si nosotros reducimos nuestro colesterol de la dieta, igual nuestro sistema va a sintetizar colesterol. Pero peor sería que consumiéramos altas concentraciones o altas cantidades de colesterol y a la vez también, ¿no?, nosotros sinteticemos de manera endógena el colesterol. ¿Cómo vamos a regular la síntesis de colesterol? Si sabemos de que nosotros tenemos la capacidad de sintetizar colesterol, ¿cómo podemos nosotros regular la síntesis de esta molécula, del colesterol? Bien, en estos pasos, ¿no?, en estos pasos de la síntesis de colesterol existe una molécula, una enzima clave, ¿no?, una molécula, enzima clave, que va a ser la enzima de la regulación de la síntesis de colesterol. Esta molécula o esta enzima se denominaba, aquí está el nombre, a ver, la pueden deletrear o la pueden silabear, no sé, hidroximetilglutaril o enzima A reductasa, ¿sí? ¿De acuerdo? Otra vez, hidroximetilglutaril o enzima A reductasa. Entonces, esta enzima, de todas las enzimas que están formando parte de todos los pasos de la síntesis de colesterol, es la enzima clave en la regulación de su síntesis. O sea, a partir de ahí se regula la síntesis de colesterol. Y justamente habíamos dicho que existían unos fármacos, ¿no?, que tenían la capacidad de poder regular esta enzima para regular, por lo tanto, o impedir la síntesis de colesterol endógeno. ¿Se acuerdan? Que su compañero había mencionado. ¿Se acuerdan de ese fármaco que se usaba para regular la síntesis de colesterol? Las estatinas, ¿se acuerdan? Las estatinas. Entonces, las estatinas lo que hacen es bloquear esta enzima y por lo tanto ya no hay síntesis de colesterol, o hay una síntesis de colesterol reducida. Ahora, ¿cómo se puede entonces regular la síntesis de colesterol sabiendo que la enzima clave de la regulación del colesterol es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa? Como es una molécula y es una enzima, y esta enzima tiene naturaleza proteica, es decir, es una proteína, y como las proteínas sabemos que vienen de un ARN mensajero y el ARN mensajero viene de un gen,
entonces podemos regular la expresión de ese gen que finalmente nos conlleva la síntesis de esa enzima, que es una proteína. Entonces, si yo regulo la síntesis de ese ARN mensajero que me genera esa proteína, entonces puedo regular la síntesis de colesterol por acción justamente de la regulación de esta enzima. Entonces, ¿cómo puedo regular la síntesis de colesterol? ¿Cómo nosotros de manera endógena regulamos nuestra síntesis? Regulando la velocidad de síntesis del ARN mensajero de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Como es una proteína y deriva de un ARN mensajero, nosotros podemos regular la velocidad de síntesis de colesterol regulando la síntesis del ARN mensajero. Entonces, por ejemplo, si yo consumo mucho colesterol en mi dieta, entonces, ¿necesito o no necesito sintetizar colesterol? No necesito sintetizar colesterol, o por lo menos no de manera abundante. Entonces, tengo que hacer que la síntesis endógena de colesterol sea menor. Como quiero que sea menor, tengo que hacer que exista poca cantidad de enzimas, o sea, poca cantidad de esta enzima, ¿no? Hidroximetilglutaricoenzima reductasa. ¿Cómo hago que exista poca cantidad de esta enzima? Genero poco ARN mensajero de esa enzima. O sea, hago que el gen que codifica ese ARN mensajero esté regulado de tal forma que me sintetice poco ARN mensajero para la enzima. Por lo tanto, poca síntesis de colesterol. Por el contrario, si yo en mi dieta tengo muy pocas cantidades de colesterol que son insuficientes para poder abastecer mis necesidades de colesterol, entonces el organismo, ¿cómo regula la síntesis de colesterol? Aumenta la velocidad de síntesis de ARN mensajero de esta enzima, del hidroximetilglutaricoenzima reductasa, generando entonces a mayor cantidad de ARN mensajero, mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de enzima. Por lo tanto, tengo mayor cantidad de colesterol. Es una forma entonces de regulación. Otra forma de regular la síntesis de colesterol es, acá dice, la velocidad de la traducción del ARN mensajero de la enzima se inhibe por el colesterol de la dieta, justamente como les indicaba. O sea, el colesterol de la dieta también es una forma de regulación. A mayor cantidad de colesterol que yo consumo, menor síntesis de ARN mensajero del hidroximetilglutaricoenzima reductasa, de manera inversa también. Otra forma también es fosforilando la enzima. La fosforilación, dice, disminuye la actividad de la enzima. O sea, yo les había mencionado que muchas veces para activar las enzimas necesitamos fosforilarlas. En este caso ocurre lo contrario. Yo fosforilo la enzima, o sea, el hidroximetilglutaricoenzima reductasa. En este caso estoy disminuyendo la actividad de esta enzima. Es una forma de regular, ¿no?, la síntesis de colesterol. Sí, bien. ¿Puedes explicar de las tres estrellas de la segunda? Esta de aquí. Les decía, ¿no?, que una forma de regular la síntesis de colesterol es con la dieta. O sea, si yo tengo una necesidad de colesterol, ese colesterol tiene que ser, ¿no?, tiene que ser, digamos, necesario, o puede venir de dos fuentes, la síntesis endógena o la dieta. Si mi dieta es abundante en colesterol, yo ya no necesito sintetizar más colesterol. Por lo tanto, el simple hecho que esté el colesterol, o sea, la misma molécula de colesterol endógeno, va a hacer que se regule la síntesis o la traducción del ARN mensajero de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. O sea, la propia molécula de colesterol, o sea, el producto final de la síntesis va a ser una retroalimentación haciendo que haga que la síntesis disminuya, pero ¿de quién en este caso? Del ARN mensajero de la enzima, que es la encargada de la síntesis de colesterol endógeno. O sea, el colesterol exógeno de mi dieta va a hacer que se regule la síntesis de colesterol endógeno. Esa es la cuestión en este punto número 2. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver sobre moléculas, ¿no?, que son derivadas del colesterol. Y habíamos dicho que las moléculas que derivan del colesterol son varias, y en este punto vamos a ver a las hormonas esteroideas. Y son esteroideas justamente porque en su estructura tienen esa estructura de anillos, habíamos dicho, ¿no? Tienen propiedades de qué tipo, como proteínas o como lípidos. Como lípidos, ¿no? ¿Recuerdan? Porque son insolubles en agua. Bien, ¿qué son las hormonas esteroideas? Bueno, son moléculas que se derivan del colesterol. O sea, el colesterol son precursores de las hormonas esteroideas. Los esteroides en general, les había dicho, tienen esa estructura, ¿no?
3 moléculas de 6 anillos y una molécula de 5, el ciclopentano peridrofenatreno. A partir de esta molécula se sintetiza colesterol y a partir del colesterol se puede sintetizar las hormonas esteroideas. Bien, las hormonas esteroideas tienen la estructura básica de 4 anillos, ¿no? 4 anillos. En realidad los 4 anillos son diferentes, 3 anillos sí son idénticos de 6 carbonos y uno de 5, como hemos dicho, y son de naturaleza lipídica. ¿Por qué son lípidos? Porque tienen la propiedad de ser, ¿no?, insolubles en agua. Y entre las hormonas esteroideas que tenemos, dos grupos fundamentales, los corticoides y las hormonas sexuales. Entonces, si los corticoides y las hormonas sexuales son hormonas esteroideas, las hormonas esteroideas derivan del colesterol, el colesterol es precursor de los corticoides y es precursor de las hormonas sexuales. ¿Por qué se denominan corticoides? Porque provienen de una zona específica, o sea, su síntesis ocurre en una corteza. ¿Corteza de qué? De una glándula, sí, de una glándula. Las llamadas glándulas adrenales. Son glándulas que se encuentran encima del riñón. Estas glándulas también se les denominaba glándulas suprarrenales, porque se encontraban encima del riñón justamente. Entonces, esta glándula tenía dos zonas bien marcadas. La corteza, que es la parte externa, y la parte interna se denominaba la médula. En la parte externa o corteza se sintetiza estos corticoides, de allí su nombre, corticoides, de corteza. Y las hormonas sexuales que se pueden sintetizar en otros tejidos también, no específicamente en las glándulas adrenales, aunque pudieran tener también la capacidad de hacerlo, pero en menores cantidades, también entonces son hormonas esteroideas. Entre los corticoides habíamos dicho que tenemos dos grupos, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Y ese nombre provenía del hecho de su función, más que su estructura. Y las hormonas sexuales, que pueden ser dos tipos, ¿no? Los que son derivados de testosterona, ¿no? Y aquellos que tienen que ver con las características sexuales secundarias femeninas, ¿no? Los llamados, por ejemplo, estriol, estrona, todos los estrógenos en general. Todos entonces se derivan del colesterol. Bien, tenemos entonces los corticoides. Habíamos dicho que se llamaba así porque son sintetizados en la corteza, ¿no?, de la glándula adrenal. Tenemos entre los glucocorticoides, ¿no?, el cortisol, que es un tipo de corticoide. Otro tipo de corticoides son los mineralocorticoides. El más representativo es la aldosterona. Veamos acá la estructura de esas dos moléculas. Acá el cortisol, esa es la estructura del cortisol, y esta es la estructura de la aldosterona. Habíamos dicho colesterol glucocorticoide y el aldosterona mineralocorticoide. Vean ustedes la estructura básica, ¿no?, de estos corticoides. 1, 2, 3. 3 anillos de 6 carbonos, 3 anillos de 6 carbonos, un anillo de 5. Entonces se están dando cuenta que esa estructura no cambia, ¿no? Lo que sí va a cambiar son sus grupos funcionales. Por ejemplo, ven acá OH, acá no tiene OH, acá un grupo ceto, dos grupos ceto, grupo OH, grupo ceto. Y también pueden variar en algunos casos cuando vamos a ver los otros esteroides en la presencia de los dobles enlaces. En este caso sí tienen iguales, ¿no? Aquí. Entonces vean ustedes que la estructura básica de los 4 anillos, 3 de 6 y 1 de 5, es idéntica, ¿no?, en los corticoides. Lo mismo vamos a ver en las hormonas sexuales. Pero este tipo de moléculas, ¿no?, los corticoides, entonces, glucocorticoides y mineralocorticoides, a pesar de tener estructuras semejantes, la función es distinta, ¿no? ¿Y cuál es la función? Habíamos dicho que esto tiene que ver con la regulación de los azúcares, ¿no?, el metabolismo de los azúcares. Muy semejante, por ejemplo, a la acción del glucagón tiene el cortisol. ¿Qué acción tenía el glucagón? ¿Se acuerdan? Si la insulina tenía acción, ¿de qué tipo? Aumentar el nivel de glucosa. ¿Cuál? Aumentar el nivel de glucosa en la sangre. Para que ingrese, no la glucosa, ingrese la glucosa a la sangre. Más bien lo que va a hacer es disminuir la insulina. Entonces esto sería aumentar, lo opuesto, así es. ¿Y para qué se requiere? Justamente niveles de glucosa elevados, porque se requiere hacer algún tipo de actividad en ese momento. Entonces trabaja de esta forma, ¿no? Semejante que otro tipo de moléculas también tenían esta acción. ¿Se acuerdan? Moléculas que estimulaban justamente aumentar los niveles de glucosa. Cuando estamos en estrés, por ejemplo. La adrenalina, por ejemplo, también tenía esa función, ¿no? Entonces el cortisol también tiene esa función. Pero fundamentalmente aquellas dos moléculas que van a involucrar directamente el metabolismo de los azúcares, ¿ya?, tienen que ver con la insulina y glucagón. Son las más fuertes, digamos, son las top, digamos, en la regulación. Ellas también, ¿no? Ellas también, pero su acción prácticamente
muy poca en comparación con la proporción insulina-glucagón, ¿no? Que va a regular el metabolismo de los azúcares. Y la aldosterona, que también es otro corticoide y que habíamos dicho es parte del grupo de los mineralocorticoides, y su función tiene que ver más bien con la regulación de los electrolitos que se encuentran en los fluidos extracelulares, ¿no? Va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, cuando la presión esté disminuida, aumenta el flujo sanguíneo, o sea, sale líquido al extracelular, aumentando la presión. Entonces, es un regulador de la presión, ¿no? La aldosterona. Tiene otra función, pero vean su estructura semejante, ¿no? Bien. Ya, entonces ese era un grupo, ¿no? Los corticoides, era un tipo de hormonas esteroideas. Otro tipo de hormonas esteroideas son las hormonas sexuales. Tenemos la testosterona y el estradiol, ¿no? En realidad, el estradiol es parte de un grupo de hormonas que se denominan estrógenos. O sea, en general, ¿no? El grupo realmente sería los estrógenos. Uno de los estrógenos es el estradiol. Y vean su estructura. Y vean la estructura de la testosterona. Hormona sexual eminentemente masculina. Digo eminentemente porque también se puede encontrar en mujeres, pero sus cantidades bajas, ¿no? El problema es en la menopausia, donde la cantidad de hormonas sexuales femeninas disminuye. Por lo tanto, la proporción entre hormonas sexuales masculinas podría ser un poco más alta, ¿no? En el caso de las mujeres, después de la menopausia. Y bueno, por lo tanto, cambian las características también fenotípicas de las mujeres, ¿no? Después de la menopausia. Entonces, vean la estructura de la testosterona y la estructura del estradiol. Vean, anillos. Igual, ¿no? 3 anillos de 6, uno de 5, 3 anillos de 6, uno de 5. Los grupos funcionales son distintos, OH, O, bueno, el grupo Z, ¿no? Sí, el grupo Z. Y acá tenemos solamente un doble enlace y acá varios dobles enlaces. O sea, va a aumentar la resonancia de este grupo, de este anillo, de la molécula. Entonces, tienen estructuras semejantes con los anillos, pero sus grupos funcionales o dobles enlaces pueden ser diferentes, haciendo que su función también sea distinta. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas esteroideas? En general, habíamos dicho que eran dos grupos, ¿no? Los corticoides y las hormonas sexuales. Son las hormonas esteroideas. En general, si sumamos todas las funciones, podemos decir que las hormonas esteroideas son importantes para el control del metabolismo, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, el metabolismo de carbohidratos. Ahí están actuando, por ejemplo, los glucocorticoides. También están regulando los procesos de inflamación. También están involucradas en el equilibrio de sales y agua dentro del organismo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Si la presión baja o sube, eso va a regular, ¿no? Las hormonas esteroideas, en este caso hablamos de la aldosterona, va a regular el equilibrio de sales y agua. Además que también las hormonas esteroideas están involucradas en el desarrollo de características, ¿no? Sexuales, ¿no? En el caso de características sexuales masculinas y femeninas dadas por las hormonas sexuales esteroideas. ¿Cómo se van a sintetizar en general estas hormonas esteroideas, o sea, las hormonas sexuales y los corticoides? ¿Cómo intervienen en el proceso de inflamación? Sí, una buena pregunta, pero no le he mencionado. Algunos derivados del colesterol, no específicamente las hormonas sexuales, sino los corticoides, también están regulando la inflamación. Por ejemplo, de repente ustedes, no sé si habrán tenido algún problema de inflamación, y les han dado una molécula, un medicamento que sea antiinflamatorio. No sé si ustedes han consumido, creo que la mayoría ha consumido un antiinflamatorio. O sea, ¿qué sucede en un evento de inflamación? En un evento de inflamación lo que sucede es, por ejemplo, si es una inflamación a nivel de la piel, se va a poner roja. ¿Y ese enrojecimiento a qué se debe? Se debe que en esa región específica los vasos sanguíneos tienen un mayor flujo de sangre. ¿Por qué hay un mayor flujo de sangre? Porque hay una mayor salida de líquidos hacia el torrente sanguíneo. ¿Y esa salida de líquidos por qué está regulada? ¿Por qué está ocurriendo? Porque hay alguien que está regulando la salida o entrada de líquidos. ¿Quién les había dicho que regula eso? La aldosterona, ¿se acuerdan? La aldosterona era una hormona esteroidea que regulaba la salida o entrada de líquidos, entonces ayuda a regular la entrada o salida de líquidos en los vasos sanguíneos, y ellos son justamente los que van a causar los procesos de inflamación, parte de los procesos de inflamación, porque también existen otros componentes que también actúan a ese nivel, pero solamente estoy mencionando otros. Por ejemplo, el óxido nítrico también tiene que ver en eso, ¿no? Pero solamente es uno de los tantos que van a participar. Y seguramente si nosotros podemos a estudiar más estos procesos, podemos encontrar otras moléculas más que están involucradas, sino que hasta el momento no se conocen. Bien.
¿cómo se sintetizan las hormonas esteroideas? ¿No? ¿Cómo, dónde, cuándo? ¿No? Las hormonas esteroideas son sintetizadas. Habíamos dicho que todas parten de una estructura básica, pero tienen diferentes funciones. Y si tienen diferentes funciones, es que pueden actuar de repente en diferentes niveles, en diferentes tejidos. ¿Dónde se van a sintetizar y dónde van a actuar? Bien, las hormonas esteroideas pueden ser sintetizadas en las gónadas, o sea, ovarios, ¿qué más? Testículos, ¿no? Las gónadas, estamos hablando en general masculinas y femeninas, en las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales también, o sea, es lo mismo. Donde más se puede encontrar su acción o su síntesis. También se ha encontrado de que se sintetizan estas hormonas esteroideas a nivel de placenta, por ejemplo. A nivel de placenta también hay una síntesis de esas hormonas esteroideas. Cuando se sintetizan estas hormonas, ¿qué naturaleza tienen? ¿Lipídica o proteica? Son lípidos, lo habíamos dicho. Y como son lípidos, son insolubles en agua. Entonces, al igual que los ácidos grasos, al igual que los otros tipos de lípidos, tampoco pueden andar circulando libremente. Necesitan a alguien que les ayude, que los acompañe en ese medio acuoso para que puedan ser transportados. Entonces van a ser transportados por proteínas, ¿no? Proteínas transportadoras que son específicas para ese tipo de moléculas. O sea, no me refiero a especificidad en el sentido de que para cada tipo de esteroide va a haber una proteína específica, sino que me refiero a que para todos esos esteroides que se derivan del colesterol va a haber una proteína que va a acompañarlos, a diferencia de otro tipo de moléculas que acompañan, por ejemplo, a otro tipo de moléculas lipídicas. Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos, ¿quién los acompañaba? La albúmina, ¿no? En este caso, las proteínas específicas que van a transportar las hormonas esteroideas en sangre son las globulinas, pero globulinas específicas para ese grupo, porque existen otro tipo de globulinas que pueden tener otro tipo de acción. En este caso, este grupo particular de globulinas son transportadores proteicos específicos para esas hormonas esteroideas. Entonces, lo que van a hacer es fijarse, unirse a las hormonas sexuales, ¿no? ¿Para qué? O las hormonas esteroideas en general, para poderlas transportar a nivel de sangre y así puedan llevar a los tejidos que requieran, ¿no? ese tipo de molécula en particular. Entonces, por ejemplo, existe una globulina fijadora de hormonas sexuales y una globulina fijadora de cortisol, que lo que van a hacer es acompañar entonces estas moléculas para que las puedan transportar. Entonces, estas moléculas, por su naturaleza, no pueden andar solas, necesitan ser transportadas para poder llegar a los tejidos donde se requieren. Pero ¿de dónde vienen? Habíamos dicho estas hormonas esteroideas. Habíamos dicho que parten del colesterol y a partir de esta molécula del colesterol van a ser sintetizadas, ¿no? Van a derivar cada una de ellas y luego van a ser transportadas a los tejidos que lo requieran. Vamos a partir, por ejemplo, de aquí la molécula del colesterol. Bueno, no lo veo bien yo. Veamos aquí. Acá tenemos el colesterol. Entonces el colesterol va a ser sometido a la acción de diferentes enzimas, las cuales no las voy a especificar cada una, pero sí he resaltado dos enzimas que sí me parecen importantes que ustedes las conozcan, que son esta de aquí, la 5-alfa reductasa y la aromatasa. ¿Sí? ¿Se pueden acordar el nombre de estas enzimas? Fácil, ¿no? 5-alfa reductasa y la aromatasa. Acá hay varias enzimas, la ruta es bastante larga y todavía está simplificada, pero en realidad no nos interesa acordarnos todos los nombres de las enzimas, pero sí es necesario que recuerden los nombres de estas dos enzimas claves. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Bien, entonces teníamos la molécula de colesterol y el colesterol, bueno, va a ser transformado en una molécula de pregnenolona y esta molécula va a ser entonces precursora de esta molécula que sí nos interesa, que es la progesterona, ¿sí? ¿Qué era la progesterona? Una hormona sexual femenina, ¿no? La progesterona. Entonces, esta progesterona, bueno, ya se nos hace conocido, las demás quizás no, pero a partir del colesterol ya estamos viendo de que se puede sintetizar la progesterona. Bien, la progesterona va a ser precursora ¿para qué? Para formar otro tipo de moléculas que finalmente nos lleven a la síntesis de aldosterona. Todo este grupo de moléculas, los derivados del colesterol, progesterona, sus derivados y la aldosterona, se le van a agrupar en este nombre llamado de mineralocorticoides. O sea, profesora, usted me acaba de decir que la progesterona tiene la función fundamentalmente de ser una hormona sexual femenina.
pero ahorita me está diciendo que es un mineralocorticoide, ¿no? En realidad sí, porque proviene del mismo grupo, tiene funciones semejantes, y cuando estas moléculas o hormonas van a actuar, como cualquier molécula que va a llevar una señal, y las hormonas llevan señales, van a ser reconocidas ¿por quién? ¿Por quién son reconocidas? Las moléculas que actúan como señales. ¿Receptores? Por un receptor. Los receptores pueden estar a nivel de membrana plasmática o pueden estar ¿dónde? Si hablamos de hormonas esteroideas, que son lípidos, ¿dónde están sus receptores? ¿En la membrana plasmática? ¿Membrana celular? Bueno, ¿qué es la membrana celular? Lo mismo. ¿Dónde pueden estar? Si tienen naturaleza lipídica, ¿ya? Ellos pueden atravesar las membranas. Por lo tanto, sus receptores se encuentran dentro de la célula. Dentro de la célula. Acuérdense, cuando las moléculas, señales, tienen naturaleza proteica, sus receptores se encuentran en la membrana plasmática. Pero si estas moléculas señal, estas hormonas en este caso, tienen naturaleza lipídica, entonces sus receptores se encuentran dentro de la célula. O sea, va a haber una proteína que se encuentra dentro del celular que lo va a recepcionar. Son los receptores. Y los receptores que tienen afinidad por aldosterona, que se encuentran obviamente dentro de la célula, tienen también afinidad con la progesterona. Y por lo tanto también pueden tener esa acción de actuar de mineralocorticoide. ¿De acuerdo? Entonces, todo este grupo de moléculas, ¿no?, pertenecerían al grupo de mineralocorticoides. Al margen de que cada una de estas moléculas pueden tener otro tipo también de funciones, ¿no?, que todavía de repente no se conocen. ¿Quién sabe? Bien, estas moléculas que han dado origen a la progesterona, por ejemplo, ¿no?, van a poder derivar a otro tipo de moléculas que finalmente nos van a llevar a la síntesis de otro tipo de hormona esteroidea denominada cortisol. Y todo este grupo de moléculas precursoras que pueden incluso derivar de los otros precursores, como están viendo, vean, en realidad no solamente por aquí se puede ir a la síntesis de cortisol, sino que también los que derivan del colesterol también pueden ir por la ruta de la misma síntesis de cortisol, como están viendo. Bien, por eso les decía que las moléculas que los van a ayudar a transportar, o sea, las globulinas, no son necesariamente específicas para un grupo en particular, sino que pueden tener afinidad por varios tipos de moléculas, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el cortisol y todo este grupo de moléculas que se derivan, ¿no?, de la pregnenolona, de la progesterona, en fin, finalmente nos van a llevar a la síntesis de cortisol, y todo este grupo de moléculas ya los llamamos los grupos corticoides, que sea tienen la función de regular el metabolismo de los azúcares, de los carbohidratos. Ahora, que alguno de ellas tenga mayor o menor actividad frente a esta acción, ¿no?, de la regulación del metabolismo de carbohidratos, es distinta. La más fuerte en este caso de todas ellas es el cortisol, y es el más importante. Por lo demás, casi las demás no las estudian, ¿no?, solamente el cortisol. Bien, estos derivados, ¿no?, estos derivados del colesterol y que van a originar el cortisol y las demás moléculas van a poder originar otro tipo de moléculas. Por ejemplo, la DHEA, está aquí, la dehidroepiandrosterona, que va a generar la androstenediona, la testosterona, y la testosterona, que sí la conocen, que es una hormona sexual masculina, va a derivar a otro tipo de molécula denominada dehidrotestosterona. Bien, creo que de todo este grupo de moléculas que forman el grupo de los andrógenos, o sea, hormonas eminentemente con acción, ¿no?, en los caracteres sexuales masculinos, la que más conocen es la testosterona, ¿no? ¿O conocen alguna de ellas más? Que les hayan conocido más frecuentemente. No, creo que la testosterona. Sin embargo, a pesar de que está acá resaltada con negrita, que parece ser la más importante, en realidad es importante porque si consideramos las cantidades de estas moléculas en circulación, sí es cierto, hay mayor cantidad de testosterona, pero más importante todavía que de la testosterona en este grupo es la dehidrotestosterona. ¿Y por qué será? Porque de todo el grupo de testosterona, si bien es cierto, parte de la testosterona, un grupo bastante pequeño, se convierte en dehidrotestosterona, es esta dihidrotestosterona la que tiene mayor afinidad por su receptor. Y si tiene mayor afinidad por su receptor, 3 veces más que la misma testosterona, tiene una mayor actividad, ¿sí? Mayor actividad. Entonces, para que la testosterona pueda convertirse en dihidrotestosterona, necesita la acción de esta enzima importante que les decía, la 5-alfa reductasa. ¿Se acordarán?
la 5-alfa reductasa, enzima importante en la síntesis de dihidrotestosterona. ¿Y de dónde viene la dihidrotestosterona? De la testosterona. La testosterona es la hormona sexual que da las características sexuales secundarias masculinas. No solamente eso, sino que la testosterona también es importante como molécula señal en el proceso, por ejemplo, de formación, ¿no?, de los órganos sexuales, ¿no?, externos en el varón. O sea, en el momento del desarrollo fetal, para que se pueda formar todos los órganos sexuales externos en el varón, requiere la presencia de testosterona, más aún de dihidrotestosterona. O sea, se requiere la enzima 5-alfa reductasa para que se pueda formar, ¿no?, estos órganos externos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si existe una nula acción o poca actividad de esta enzima 5-alfa reductasa? Un individuo que tenía que ser fenotípicamente varón, porque es XY, por ejemplo, si tiene una poca actividad de esta enzima, la 5-alfa reductasa, porque de repente el gen que codifica esta enzima está defectuoso y nos da una enzima defectuosa que tiene poca afinidad, ¿no?, por su sustrato, o de repente hay muy poca cantidad de esta enzima, entonces no va a formar suficiente cantidad de dihidrotestosterona. Pero el profesor me dijo de que la cantidad de dihidrotestosterona que se formaba es muy poca, ¿no? La más cantidad se encuentra como testosterona. Pero vean que esa poca cantidad de dihidrotestosterona es fundamental. ¿Por qué? Porque se requiere justamente en estos momentos para la formación de los órganos sexuales externos en el varón. Entonces, puede ser XY, pero de repente no hubo un cierre en los pliegues que van a formar lo que es el órgano del pene, por ejemplo, en el niño. Y entonces se va a notar como si fuesen dos labios, o los labios que tienen las mujeres normalmente. Y lo pueden tratar como si fuese una mujer, porque van a ver y van a decir, sexualmente, ¿no?, órganos sexuales externos es femenino, cuando en realidad es XY, o sea, es masculino. ¿Y qué pasa cuando llega a la pubertad? En la pubertad se requiere mayor cantidad de dihidrotestosterona para los caracteres sexuales secundarios. Entonces por ahí como que puede haber, ¿no?, un cambio, porque como va a haber mayor proporción, pero sin embargo en ese momento se dan cuenta de que lo que inicialmente lo habían denominado como mujer realmente era un varón, porque empiezan a aparecer algunos, no todos, algunos caracteres sexuales masculinos. Entonces ahí comienza la curiosidad, ¿no?, y ver a los padres dicen, ahora qué cosa era, lo habíamos criado todo ese tiempo como niña y en realidad era un varón, y le hacen un estudio genético y descubren que era un varón, ¿no? Y realmente sí es un problema. Por eso es importante las actividades de esta enzima, la 5-alfa reductasa, ¿no? Y si también, por ejemplo, en el caso de un varón, la actividad de esta enzima 5-alfa reductasa también es bastante baja, también el varón podría tener algunas características sexuales femeninas, porque recuerden que las características externas del individuo, les había dicho que estaban dependiendo de la relación entre hormonas sexuales masculinas y femeninas, que también las puede tener el hombre, porque vean, ¿no?, ¿de dónde deriva la testosterona? Progesterona también, colesterol, entonces también puede tener esas hormonas, pero en menor cantidad. Pero ¿qué pasa si su actividad es baja? Decía, puede haber un varón con caracteres o características feminizantes, por ejemplo, lo que se llama ginecomastia, o la aparición de pecho, ¿no?, en el caso del varón, que también puede darse justamente por acción, ¿no?, de la disminución de la actividad de esta enzima 5-alfa reductasa. Bien, por otro lado, ¿no?, tenemos que la testosterona, miren, esta molécula también va a ser precursora de otra molécula, que es el estradiol. Y el estradiol puede dar origen a la estrona y al estriol. Todos ellos en conjunto corresponden al grupo de los estrógenos. Entonces, en el grupo de los estrógenos tenemos la estrona, estradiol, ¿no?, y el estriol. Todos ellos van a partir del estradiol y por la acción de la enzima aromatasa. Entonces, la aromatasa es una enzima importante para transformar la testosterona, que vendrían a ser parte del grupo de los andrógenos, para formar el primer estrógeno y a partir de él los demás. ¿Y qué pasaría si la acción, por ejemplo, de la enzima aromatasa es baja, por ejemplo? Poca cantidad de estradiol, estrona, estriol, y por lo tanto, si es una mujer, que va a tener características más masculinas, ¿no? Y también es importante esa enzima, ¿por qué?
porque existen algún tipo de enfermedades en los cuales, por ejemplo, están involucrados los niveles altos de estrógeno. Por ejemplo, hay unos tipos de cánceres, por ejemplo, en los cuales los niveles de receptores de estrógenos, los receptores de estrógenos son bien elevados, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de cáncer de mama donde los receptores de estrógenos son bastante elevados, de manera anormal. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si hay altos receptores de estrógeno ávidos por captar los estrógenos, entonces disminuyo los estrógenos. Entonces, una forma de mitigar los efectos o tratar de buscar una cura para estos tipos de cánceres es actuando, ¿no?, bajo la acción, o sea, minimizando la acción de la enzima aromatasa. Como ya no va a haber aromatasa o disminuimos su actividad, disminuimos la formación de estrógenos y por lo tanto va a haber menor cantidad de estrógenos que se una a esa gran cantidad de receptores que están de manera anormal aumentados. Es una forma también entonces de actuar frente a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces es importante esos dos tipos de enzimas, la alfa-5 reductasa, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, y la aromatasa, que también transforma la testosterona, pero en este caso el estradiol, precursor de estrona y estriol, que son estrógenos. Todos ellos, ¿qué cosas son? Moléculas que son esteroides, ¿no? Y todos derivan del colesterol. Sabían la importancia del colesterol, ¿no? No solamente es el colesterol malo que llamaban, que está unido al LDL, sino que también el colesterol tiene otro tipo de funciones. Entonces el colesterol es bueno, como les decía. El colesterol es bueno, el problema es que ustedes lo consumen, no yo, lo consumen en abundancia. Bueno, los ácidos bilares ya lo hemos visto la vez pasada, solamente para recordar que son moléculas que derivan del... Bueno, acá yo puse colesterol, pero por alguna razón mi computadora lo puso en inglés, ¿no? O sea, está seguramente con el idioma en inglés. Bueno, usted le cambian colesterol. Sí, está, bueno, recién me doy cuenta. Se encuentran en forma de sales, habíamos dicho, y como tales se encontraban en circulación. Tienen la propiedad de modificar las grasas, ya lo hemos dicho, o sea, convertir las gotas de grasa, las gotas lipídicas en gotas más pequeñas, y así va a favorecer la degradación o la acción de la lipasa. ¿De qué tipo? ¿La lipoproteína lipasa? No, pancreática. Lipasa pancreática. ¿Se acuerdan de todas las enzimas, no? ¿Se acuerdan? Hemos visto varias lipasas, ¿ah? Desde la lipasa lingual, la lipasa gástrica, lipoproteína lipasa en este caso pancreática. ¿Qué más? La lipasa sensible a hormonas. ¿Se acordarán todas las lipasas? No sé, ¿no? Se sintetizan en el hígado, ¿no? Los ácidos biliares, ¿no? Son secretados en la bilis. Y miren, esto es importante, son reabsorbidos a nivel intestinal para su recirculación. O sea, de todos los ácidos biliares que se van a transformar en sales biliares y que van a ser utilizados en la degradación de las grasas, no se van a perder, no pasan por el intestino delgado, no, sino que parte de ellos son reabsorbidos. Bueno, una parte pequeña sí va a ser eliminados y van a ser transformados. ¿Se acuerdan en qué iban a ser transformados? En sales biliares secundarias, ¿se acuerdan? Y después iban a ser eliminados. Pero también a nivel del intestino grueso también había una parte de reabsorción de las sales biliares, también se podía reabsorber. Entonces también por esa razón en la bilis, pues como está recirculando otra vez a través de la circulación enterohepática, podíamos encontrar también sales biliares secundarias. Pero profesora, me está confundiendo. Si las sales biliares secundarias no se transforman en el intestino grueso por la acción de las bacterias intestinales, entonces ¿cómo puede haber sales biliares secundarias cuando están saliendo recién, ¿no?, de la vesícula biliar hacia el intestino delgado, hacia el duodeno? Es que como también son absorbidas ahí, parte de ellos se reabsorben por la circulación enterohepática, pasan y nuevamente vuelven. O sea, ¿qué significa? Hay una recirculación de las sales biliares, tanto en su forma primaria como en su forma secundaria. Es más, hasta las sales biliares que están como parte de nuestra dieta, si algún organismo estamos consumiendo, sea de origen animal, también se puede, ¿no?, sumar esta acción. Todo, en general. ¿De acuerdo? Bien, esta parte también ya lo hemos visto, ¿no? Que a partir del colesterol también, ¿no?, podemos sintetizar otro tipo de moléculas, en este caso los ácidos que van a transformarse en sales biliares. Tenemos el colilcoenzima A, y que no de eso sí, colilcoenzima A, y van a dar origen, cuando una vez que se unan ¿a quiénes se unían? A los aminoácidos, ¿no? Taurina, ¿se acuerdan? Y glicina, para formar las sales biliares. No secundarias, conjugadas, acuérdense, conjugadas, ¿no? Estamos olvidando, ¿no? Al final, conjugadas o no conjugadas, igual vendría a ser
Sales o ácidos biliares primarios. ¿Cuándo llegan secundarios? Cuando a nivel del intestino se transformaban por acción de enzimas. ¿De qué enzimas? ¿Nuestras enzimas? No, de dos microorganismos que tenemos como parte de nuestra flora, ¿no? Ahí se transformaban en secundarios, ¿no? A ver, ¿quiénes son ellos entonces? El ácido glicocólico y ácido taurocólico. ¿Qué vendrían a ser? ¿Qué son? ¿Qué son? Los ácidos biliares, antes de salir al lumen canalicular, que ahorita lo vamos a ver, o sea, ¿dónde se sintetizaban? Habíamos dicho, en los hepatocitos, ¿no? Que son células del hígado. Bien, los ácidos biliares. Y ahí se podían transformar también en sales biliares. Pero antes necesitaban unirse a cierto tipo de aminoácidos, ¿se acuerdan? Taurina o glicina. Y ahí que formaban los ácidos biliares conjugados. O los glicoconjugados son con glicina, o los tauroconjugados si son con taurina. Estos ácidos biliares conjugados, ¿no?, en su forma de sales, como sales biliares, entonces así son secretados ahora sí hacia el duodeno, donde va a ser la digestión. Y ahí entonces van a ayudar a la emulsificación de las grasas. ¿Y luego qué pasaba? Bueno, pasan por todo el lumen, ¿no?, por todo el espacio, y luego se reabsorbían, ¿no? Se reabsorbían, o habíamos dicho, se reabsorben. Mayormente se resorben en una sección del intestino delgado, del ilio, pero también se puede reabsorber a nivel del intestino grueso, les he dicho. Fundamentalmente es en el ilio, ¿no? Fundamentalmente es en el ilio. Se reabsorben y por la circulación enteropática nuevamente vuelven al hígado. Y en el hígado nuevamente se vuelven a utilizar estas sales biliares. O sea, no se están sintetizando y eliminando, sino está recirculando. Estamos ahorrando energía de su síntesis. Se vuelven a reutilizar. Pero si se están utilizando como, ¿qué son estos? Ácidos biliares conjugados, serían de tipo primario. Cuando son absorbidos a nivel del ilio, ¿qué pasa? Como ácidos biliares primarios. Siguen, recirculan y salen como ácidos biliares primarios también. Pero ¿qué pasa si al parte de ellos han llegado hasta el intestino grueso? Ahí se transforman en ácidos biliares secundarios, y como también se ha dicho, ahí también puede haber reabsorción. Entonces a través también de la circulación enteropática pasan, pero como ácidos biliares secundarios, recirculan, pasan el hígado, y el hígado también vuelve a secretar a través de la bilis ácidos biliares. ¿De qué tipo? No, secundarios, también se puede encontrar. Sí es cierto, puede haber primarios a partir de secundarios. ¿Por qué? Porque recirculan, ¿no? Pasan por el intestino grueso, ¿no es cierto? Se absorben allí, son transformados en secundarios, recirculan por la circulación enteropática y se pueden degradar y transformarse en primarios y pueden ser eliminados. Pero parte de ellos no pueden ser degradados, no todo puede ser degradado, tiene que ser accesible para las enzimas. Pero no, un grupo de ellos quedan como ácidos biliares secundarios y también son secretados en la bilis. O sea, puede haber de diferentes formas. Bien, esto es lo que les mencionaba, ¿no? En el hígado entonces se va a secretar, ¿no? Se va a sintetizar los ácidos biliares, ¿no? Y van a ser almacenados acá en la bilis, ¿no? En la bilis. Y cuando sea necesario en la bilis, ¿no? La bilis va a ser secretada hacia el intestino delgado, donde se va a producir la digestión, ¿no?, de las grasas. Primero la emulsificación, justamente por acción de estas, ¿no?, sales biliares. Bien, veamos aquí. En esta imagen de aquí tenemos, esto vendría a ser una sección, ¿no?, de un corte a nivel del hígado, donde se están observando entonces todo un grupo de células. Entonces es un grupo de células. Vean aquí, acá tenemos una célula, otra célula, varias células que están conformando entonces este tejido, ¿no?, parte del hígado. Estas células son los llamados hepatocitos, como habíamos mencionado, y vamos a ver que esta zona es bastante irrigada, donde vamos a ver conexiones de arterias y venas. Esta de acá vendría a ser la vena portal, es la que justamente va a hacer el transporte de estos ácidos biliares que se van nuevamente a recircular, con unas arterias que van a arreglar, ¿no?, y van a llevar los nutrientes a los propios hepatocitos. Y también va a haber un canalículo que están viendo aquí, que está en color verde, ¿no?, canalículos que finalmente se van a juntar y van a formar uno más grueso, ¿no?, un canal más grueso que va a permitir el paso de las sales biliares que se van sintetizando y que finalmente van a ser transportados. Baja por aquí, ¿no?,
van a llegar a la vesícula biliar, ahí son almacenados y nuevamente van a llegar aquí, como les decía, a nivel del intestino. ¿Para qué? Para que por acción también de las enzimas, la emulsificación por los ácidos biliares, no, por las sales biliares, mejor dicho, perdón, va a hacer entonces la digestión de las grasas a nivel del intestino. Bueno, pasa por el intestino. ¿Y luego qué más? Ahí vamos a hablar entonces de la circulación enteropática. Entonces, aquí está el hígado otra vez, aquí está el mismo hígado que estamos colocando aquí. Entonces el hígado va a secretar, ¿no?, las sales biliares que van a estar almacenadas aquí en la vesícula biliar, y cuando sea necesario, ¿no?, va a haber entonces, ¿no?, una secreción, ¿no?, de todo, ¿no?, la bilis, que tenía varios componentes, como habíamos dicho, no solamente las sales biliares. Bueno, lo que nos interesa ahora son las sales biliares. Van a ser secretados aquí cuando sea estimulado entonces por producto de consumo de alimentos con grasas, y a nivel del intestino entonces va a haber la digestión. Otra glándula que está aquí también, bueno, no se ha graficado, es, ¿no?, el páncreas, que va a secretar las enzimas, la pancreatina, que es un conjunto de enzimas que contiene entre ellas la lipasa pancreática. Va a haber la digestión de las grasas, y luego va a haber en esta región, en el ilio, una, ¿qué hemos dicho?, reabsorción. ¿De quién? De las sales biliares. Se reabsorben. Hasta aquí, pregunto, ¿cómo están las sales biliares? ¿Primarias, secundarias? Primarias, ¿no? Están primarias, todavía están primarias. Bien, se reabsorben a través de la circulación, ¿no?, de la vena porta, se reabsorben, llegan nuevamente hacia el hígado, y esos nuevamente se vuelven a utilizar para la síntesis, secreción y otra vez digestión. Y esto va recirculando a través de la circulación enteropática. Bien, sin embargo, también habíamos dicho que un grupo de esas moléculas de las sales biliares pasaban hacia el intestino grueso. ¿Qué pasaba en el intestino grueso? Y van a ver ahí otras enzimas de los microorganismos que forman parte de nuestra flora, que van a transformar nuestras sales biliares primarias en sales biliares secundarias. Entonces, a este nivel, ¿no?, a este nivel también hay reabsorción, ¿no? También va a haber una circulación que va a llegar hasta el hígado, pero es poca comparando con la gran cantidad que se absorbe a nivel del ilio. Sin embargo, puede haber, bueno, llega a través de la circulación portal hacia el hígado también, y en el hígado entonces cuando secrete, ¿qué va a secretar? Sales biliares secundarias. Pero, como eso les decía, pero profesora, si acá recién se va a sintetizar, ¿cómo es que van a salir como secundarias? Porque partes son reabsorbidos a este nivel y pasan al hígado, pero parte de ellos también van a ser transformados nuevamente en sales biliares primarias, y van a salir también aquí como sales biliares primarias. Eso no todo va a ser transformado. Finalmente, entonces, esta es una forma, la circulación enteropática a este nivel, es una forma de poder ahorrar energía en la síntesis de sales biliares. Alrededor son entre 30 a 60 gramos de sales biliares que se va sintetizando y que va recirculando, pero pocos gramos se van perdiendo, y una parte de ellos también van a ser eliminados a través de las heces. ¿Sí? ¿Como qué cantidad más o menos de ácido biliar secundario puede ser ácido biliar primario? ¿Alta o baja? Es bastante poca, no sé las cantidades exactas, pero si alrededor de 30 gramos están recirculando, yo considero, yo no conozco este valor, será pues entre 1 gramo o menos de 1 gramo, pero es bastante poca. En realidad lo que más es lo que se absorbe a este nivel y va a pasar como sal biliar primaria. Eso es lo más importante. Justamente es lo que más recalcan en los libros, ¿no? Que a ese nivel del hilo hay una mayor reabsorción de sales biliares más que en esta zona. Y justamente el hecho de que existe una reabsorción a ese nivel, ¿no?, a nivel del intestino grueso, es lo que hace de que puedan aparecer también sales biliares secundarias a nivel de la secreción biliar. Otra cosa más que les había dicho es que también, como parte de nuestra dieta, podríamos tener también sales biliares. ¿Es posible eso o no es posible? Que podemos tener como parte de nuestra dieta. Claro. Producto de nuestra dieta que esté constituida, por ejemplo, por tejido animal, también puede haber entonces sales biliares de nuestra dieta. ¿Y qué pasa con esas sales biliares de nuestra dieta? ¿Qué es lo que sucede? Va a pasar por esa vía también. Va a pasar por esa vía. O sea, como parte de nuestra dieta nosotros consumimos grasas, consumimos proteínas, pero también podemos consumir colesterol, también podemos consumir sales biliares, también pueden ser ahí, pero como parte de nuestra dieta, no lo estamos sintetizando nosotros por si acaso, es parte de nuestra dieta. También, entonces, esas sales biliares también se van a utilizar, ¿no?, para su recirculación. O sea,
van a ser mayormente absorbidas a nivel del hilo y nuevamente pasan al hígado y también van a ser utilizadas. O sea que también ahorramos energía, ¿no? Ya no sintetizando más sales biliares, sino cogiendo las sales biliares que pudieran venir también de nuestra dieta. Los podemos usar también, ¿no? O sea, es una forma también de ahorro energético. Bien, esa era la última ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Están listos para el examen? Sí. No, todavía. 3 coenzimas me daban una de enocitrol, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿No entendí? O sea que 3 coenzimas A nos daban un isopreno. Ah, ya, la síntesis de colesterol. Sí, pero ¿Qué es lo que es? Pero 3 coenzimas serían 6. Claro. El isopreno tenía 5. Claro, o sea, el isopreno tenía 5 carbonos. O sea, con el otro carbono. Claro, un carbono siempre en este caso para la síntesis de isopreno se va a perder, ¿no? Puede ser por el proceso de descarbonilación, por ejemplo, para que se pierda un carbono. Lo que queremos son moléculas de 5. Finalmente, para que esas moléculas de 5, 6 se fusionan entre se condensen para formar otro tipo de molécula que tenga 30, ¿no? Que es el escualeno. Y a partir del escualeno formamos el anosterol, ¿no? Y después del anosterol, a colesterol. O sea, cuando ustedes quieran formar una molécula y que tenga cierta cantidad de átomos o de componentes, no piensen de que todas las moléculas que van a ser precursoras finalmente van a formar parte de la molécula final. Durante ese proceso de síntesis puede ser de que algunos átomos se pierdan, como hemos visto, porque así también pueden perder átomos, también pueden ganar grupos funcionales, como hemos visto, pueden ganar grupos OH o incluso pueden ganar dobles enlaces también. Ese tipo de procesos que ocurren en la síntesis es propia, ganancia o pérdida de átomos, lo mismo que ocurre para la síntesis de isopreno, donde se pierde un átomo de carbono, pero está ganando otro tipo de átomos que van a formar un precursor. Ahora, ¿pueden haber otras formas en las cuales se puede sintetizar colesterol de manera teórica? Sí, pero las rutas que se van creando son rutas que son metabólicamente o energéticamente más favorables. O sea, pueden haber rutas alternativas, pero siempre el organismo va a buscar el mecanismo, la ruta más favorable para la síntesis, lo que le sea de menor gasto energético. Y esa es la ruta que más favorece. Si de repente, con el tiempo, la evolución o el cambio de los genes hagan de que exista otra ruta más favorable, de hecho se van a ir por esa ruta donde se gaste menor o se pierda menor cantidad de átomos, que sea energéticamente más favorable para esa ruta de síntesis. Bien, esa era la última entonces. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Estamos listos? Respecto de los ácidos biliares secundarios, es decir, su destino final en sí va a ser su reabsorción es parte. Otra parte es su eliminación. O sea, tiene dos rutas, ¿no? Para que se puedan hacer. Sí, al ser reabsorbidos, ¿en qué sentido me va a ayudar? ¿Va a ser lo mismo que los ácidos biliares primarios? Bien, como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que se ahorra? ¿Qué es lo que se gana, no? Cuando son reabsorbidos, ¿qué se gana? Que se vuelvan a reutilizar. Parte de esos ácidos biliares secundarios, parte nuevamente van a ser metabolizados y transformados en primarios. Y como primarios, el hígado los va a volver a secretar y van a participar nuevamente en la digestión. Como secundarios, algunos se quedan como tales, no son transformados a primarios, llegan nuevamente al hígado y van a ser, como les decía, secretados como sales biliares secundarias. Esa es la razón por la cual, si del hígado se sintetiza primarios, ¿cómo es que salen secundarios? Y eso ocurre a nivel del intestino grueso, porque se está reabsorbiendo. Esa es una parte. Entonces es una forma de ahorrar energía. Vean así siempre esto. Todas las rutas metabólicas lo que buscan es ahorro de energía. Si yo reutilizo eso, me sirve entonces para ahorrar energía, para no estar sintetizando toda la molécula nuevamente, gastando mi molécula de colesterol. Pero eso sí, finalmente va a haber un grupo de moléculas que sí o sí, así de forma secundaria, van a ser eliminados a través de las heces, a través del intestino grueso. Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Ya acabó. Bien, entonces, ahora sí puedo decir que hemos completado toda la clase. Menos mal hemos ayudado un poco avanzando las clases anteriores. Lo que sí les voy a decir es una cosa y les hago recordar es que en el examen no solamente vienen cosas que están en las diapositivas. En el examen vienen cosas que yo les he mencionado durante el desarrollo de estas 3 teorías que hemos llevado a cabo.
Entonces, por favor, no quiero que me digan, la profesora no lo puso ahí en su diapositiva, porque de hecho no lo había puesto en la diapositiva, pero sí he mencionado, ¿no? Y entonces eso también va a entrar en el examen. Siempre es así, las diapositivas son solamente una ayuda al docente y una ayuda visual para ustedes, pero por lo demás, ¿no? Todo entra en el examen, ¿de acuerdo? He copiado ahí el PDF de la clase para que lo tengan. Profe, ¿Sí? ¿puedo guardarlo con PowerPoint, por favor? Es que en PDF no se pueden modificar algunas cosas.